Aho, Iaho, Aho, Iaho. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal Aportes Afrocostarricenses y Diaspóricos. En esta mañana tengo el placer de tener a mi colega y a la persona que escribió la canción lema del canal, eh, Wilson Arroyo Oconitrillo, que esta mañana nos va a conversar un poco sobre la enseñanza de la historia de África en Costa Rica. Pero déjenme darle una corta introducción. Wilson Arroyo Oconitrillo es licenciado en enseñanza de los estudios sociales por la Universidad de Costa Rica. Cuenta también con estudios en historia y actualmente cursa la maestría centroamericana de sociología de la UCR. Es músico y compositor con experiencia de más de 15 años, a pesar de que esa carita se ve de bebé. Actualmente es miembro de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica. Ha investigado la enseñanza de la historia del continente africano en la educación secundaria de Costa Rica y además está investigando las expresiones del racismo en la política costarricense. Bienvenido nuevamente, mi estimado colega, al canal. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días a usted y a la gente que escucha estos aportes afrodiaspóricos. Gracias, Wilson. Vamos a empezar, Wilson, con esta reflexión que vamos a tener, primero reflexionando por qué es importante estudiar a África desde Latinoamérica. Y en eso la pregunta sería, ¿cómo se refleja la marginación en la enseñanza de la historia de África en Costa Rica? Bueno, muchas gracias, Carmen. Voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. En primer término, algunos teóricos e investigadores latinoamericanos han hablado de cómo la escuela, ¿verdad? O los colegios terminan de alguna forma construyendo o contribuyendo a generar unas imágenes subalternizadas de las culturas indígenas y negras, ¿verdad? De América. Como aquí lo pone Annie Ocorolo Ango, que es una investigadora argentina, y habla de cómo se transmite una jerarquización de la clase y de las ideas racistas en el orden racial. Esto, digamos, lo podemos ver en muchos elementos de la educación costarricense, de cómo se privilegia cierta historia, ¿verdad? Nosotros vemos mucho de la historia de Europa, mucho de la historia de Norteamérica, pero hablamos muy poco de las historias de los pueblos del continente africano o las historias propias de las personas indígenas y las personas afro-latinoamericanas, ¿verdad? No sabemos mucho de cuáles han sido sus aportes, cuáles son sus filosofías, sus perspectivas de ver el mundo, ¿verdad? Y esto de alguna forma, por ejemplo, voy a poner aquí una cita que es muy interesante de este señor que yo no sé si recuerdan, ¿verdad? Ricardo Fernández Guardia fue un historiador y tal vez el más reconocido del siglo XX en este país. Y con uno de sus libros enseñaba la historia de Costa Rica, era la cartilla histórica, ¿verdad? Este es un fragmento y veamos cómo este fragmento aporta a construir esa imagen que usted plantea, Carmen, ¿verdad? De subalternización o hay un silencio, por ejemplo, en torno a los pueblos afrodescendientes. Esto se escribió a principios del siglo XX. Dice, muchos de los conquistadores se casaron con indias. De estas uniones se originó la raza indoesla o mestiza, que es la más numerosa de América Latina. Tan solo en 4 de las repúblicas hispanoamericanas predomina actualmente la raza blanca. Una de ellas es Costa Rica.
las otras tres Chile, Uruguay y Argentina, ¿verdad? Entonces, él asume primero que hay una raza blanca, como hemos visto por otros teóricos y por los análisis, las demostraciones ya científicas, ¿verdad? El término raza, como dice Stuart Hall, es un término sociohistórico, no es un término biológico, y responde a una necesidad de afianzar una superioridad, ¿verdad? La superioridad de los colonialistas blancos frente a los demás pueblos del mundo, ¿verdad? Entonces, en esta breve cita, que además, por ejemplo, ignora totalmente la presencia afrodescendiente en Costa Rica y también coloca en un lugar de minoría a los pueblos indígenas. Si uno lee más a profundidad la cartilla histórica, no hay menciones a los pueblos afrocostarricenses, ¿verdad? ¿Verdad? Ni siquiera referencias a las migraciones afrocaribeñas. Y esto es escrito posterior a esos procesos, ¿verdad? Se habla del ferrocarril, se habla de todo, pero no se habla de quiénes lo construyeron, ¿verdad? Y como decía Eulalia Bernard, ¿verdad? Muchas veces incluso terminaron de construir el ferrocarril con salarios caídos, ¿verdad? Y es gracias a la población y a la migración afrocaribeña que Costa Rica logra esa conexión global que nos da esa conexión del ferrocarril hacia el Caribe. Entonces, eso por un lado, y luego Fernández Guardia también dice que cuando llegan aquí los colonizadores, lo que había era un poquitillo de indígenas, ¿verdad? Entonces ignora totalmente. Y en eso hay una relación, que es la que establece Anio Coró, ¿verdad? Hay una relación entre la forma en que se racializa a los indígenas y que se racializa a las personas afrodescendientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están inmersos en el mismo núcleo discursivo de la raza, de lo subalterno, de la inferioridad, ¿verdad? Que es una ideología, lo que llamamos la ideología racista. No sé si por ahí estamos, Carmen, con esta parte. ¿Y cómo se analiza esto a nivel de Latinoamérica? Esta exclusión, esta marginación. Claro. Bueno, como vimos, la cita anterior de Anio Coró es solo una de las tantas investigadoras que ahorita está involucrada en esta búsqueda, ¿verdad? En Centroamérica, por ejemplo, Darío Uraque y Yesenia Martínez tienen artículos relacionados a la forma en la que se está enseñando la historia de África en Centroamérica, ¿verdad? Donde incorporan un análisis comparado entre Costa Rica, Honduras, El Salvador, etcétera, todas las naciones centroamericanas. También en el caso de Brasil hay aportes de Kabengele Munanga, que este es otro teórico que también ha analizado no solo la forma en la que se enseña, sino también es muy triste, pero siempre que estamos en estos temas hay que explicar por qué estudiar África, porque la gente dice, ay, pero no da tiempo, los profesores muchas veces dicen, no da tiempo de ver, ¿verdad? Y los planes de estudio están estructurados para que África es un puntito en una esquina de la historia, ¿verdad? Que en realidad lo que aporta es a una visión que es antiglobal de la historia, ¿verdad? Negar el papel y la importancia de continentes como el africano o el asiático en el desarrollo del mundo contemporáneo es negarse a comprender una historia más total, digamos, una historia más realmente global. Se ha entendido a veces estudiar historia global es estudiar Europa, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Entonces, eso tiene larga data, ¿verdad? Somos países donde ha habido la cita de Fernández Guardia nos lleva a dos posiciones teóricas que se han manejado y que han hecho daño en la desestructuración de las diversidades. Uno es que la nación que no es blanca es mestiza, y en ese mestizaje hay una ideología de borrar el origen afro y el origen indígena, ¿verdad? Entonces somos mestizos, somos todo, pero no somos nada.
y hay una negación también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la época colonial había una ideología del ascenso social. Había una ideología de mezclarse para ser menos indígena, ser menos afro, ¿verdad? Y eso quedó en nuestro, ¿verdad? En nuestro ADN, en nuestra memoria histórica, digamos, o nuestra mentalidad. Sería la forma más social de decirlo. Es la mentalidad de la gente, quedó así. Entonces lo mestizo, aunque a veces se dice, no, lo mestizo es la mezcla y ahí está la diversidad, en realidad se ha teorizado en torno al uso de lo mestizo como elemento para erradicar las particularidades y las necesidades incluso particulares de los pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes. Y ya está el otro extremo, el de la blanquicidad o la blanquitud, ¿verdad? Que como lo habla la socióloga Barbara Fields, que es una socióloga norteamericana, ella plantea que esa blanquicidad está fundada sobre la desestructuración de la agencia del otro, ¿verdad? Es decir, soy blanco, me reafirmo como blanco, tengo capacidad de movimiento, capacidad de hacer, de decir, frente a erradicarle a ese otro afro o a ese otro indígena, quitarle su capacidad de agencia, ¿verdad? Y esos son los procesos, digamos, en el caso de Costa Rica, nosotros entraríamos dentro de esa categoría de blanquicidad, aunque si nos vemos la piel, posiblemente no somos blanquiticos, ¿verdad? Como nos dice los libros de historia del siglo pasado. Entonces, y hay una importancia, finalmente, para cerrar, la importancia aquí es rescatar el rol histórico, el rol de sujetos históricos de estos grupos, ¿verdad? De estas personas, que además son nuestros ancestros, ¿verdad? Porque aunque tal vez no esté muy claro, no lo sepamos o no hayamos hecho una genealogía, la historia social de cómo se ha construido nuestro país o nuestra región, lo cierto es que la mayoría de nosotros provenimos de ancestros indígenas y ancestros afros, ¿verdad? Gente que vino esclavizada del continente africano. Entonces, claro que hay una necesidad de estudiar esto. Carmen. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.